1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. Con la ayuda de Dios, después vamos a hacer una oración. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti para bendecirte, para darte gloria, pero también para escuchar tu voz, tu palabra, el consejo que tú tienes para nuestra vida. Danos de tu gracia, danos un corazón humilde para que podamos retener, aumentar nuestro conocimiento de ti, pero también vivir plenamente bajo la voluntad de tu palabra. En el nombre de Jesús, usa mi vida en tus manos y bendícenos a todos. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Fíjense que para levantar una casa, para hacer una casa, un edificio o cualquier construcción, es necesario siempre considerar que los cimientos estén bien, ¿sí? Que los cimientos estén fuertes, que los cimientos tengan la capacidad de soportar el peso de esa construcción. Porque si los cimientos no tienen la capacidad de soportar el peso que se le va a ir colocando encima, ¿qué va a suceder? Que todo se va a venir abajo. Todo se va a venir abajo. Y fíjense que la iglesia, la Biblia la presenta como si fuera un edificio que se va construyendo, que se va edificando, que va creciendo. Pero ¿saben quién es esa base, esa piedra, esa firmeza que tiene la iglesia? Es Jesucristo mismo. Es Jesús. Él es la piedra angular de la iglesia, Jesucristo. Por lo tanto, si la iglesia está edificada sobre Jesucristo, la iglesia va a permanecer siempre. La iglesia va a prosperar, la iglesia va a avanzar a pesar de los ataques, a pesar de las adversidades. ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta sobre la roca inamovible que es Jesucristo. Y es por ello que es necesario, es importante considerar cuáles son estos atributos de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo podemos saber cuál es esa iglesia? Porque hoy en día, iglesia por aquí, iglesia por allá, todos dicen hablar la palabra, todos dicen hablar de Cristo, pero a la luz de la Biblia vamos a considerar cuáles son los atributos de la iglesia de Jesucristo. Y hablar, hermanos, de los atributos es hablar de las cualidades propias de esa iglesia, de la iglesia de Jesús. Algo que ninguna otra iglesia, que ninguna religión, que ninguna denominación pueden atribuirse, porque estos atributos le pertenecen únicamente a la iglesia de Jesucristo. Y aquí donde dimos lectura, hermanos, dice la Biblia: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense que el primer atributo de la iglesia es que la iglesia es una. Es una.
hablando espiritualmente, solamente existe una iglesia. No hay dos, no hay tres. Es una iglesia, y esta iglesia, que es una, mantiene una unidad perfecta. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo: así como el cuerpo es uno. ¿Tiene muchos miembros? Sí. Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, ¿sí?, siguen siendo del mismo cuerpo. La mano por sí misma no puede decir, bueno, yo ya soy otro cuerpo. O la pierna va a decir, bueno, yo me voy a separar y ahora yo ya voy a ser un cuerpo. No. Sino que cada miembro, cada parte del cuerpo, forman parte de uno mismo. Así es la iglesia. La iglesia es una. Fíjense que a veces esto puede ser un poquito confuso, porque dicen, bueno, si la iglesia es una, ¿por qué no hay unidad? ¿Por qué todos, verdad? ¿Por qué no nos juntamos todos y hacemos una sola iglesia, una sola congregación? Bueno, porque hay variantes. Y porque cuando hablamos de que la iglesia es una, estamos hablando de aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador. No estamos hablando meramente de lo externo, sino de lo interno, de lo espiritual. Alguno puede atreverse a pensar, no, pues la iglesia no está unida. ¿Por qué? Porque ve una iglesia aquí, ve una iglesia por allá. Pero hablando espiritualmente, la iglesia sí está unida. La iglesia verdadera sí está unida. ¿Y cómo está unida? Espiritualmente en Cristo. Sí, estamos unidos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a mencionar algo importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién es el que nos colocó en ese cuerpo, en Jesucristo? ¿Quién nos hizo un cuerpo con Cristo? El Espíritu Santo. Fuimos bautizados, fíjense. Incluso hay quienes dicen, no, pues hay unos creyentes que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice Pablo? Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. ¿Y para qué fue este bautismo? ¿Por qué el Espíritu Santo nos bautizó? Bueno, lo que hizo el Espíritu es colocarnos en un cuerpo para ser uno en Cristo. Y dice la Biblia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus, hay un solo espíritu. Y ese solo y único Espíritu de Dios nos hizo un cuerpo en Jesucristo, a todos los que hemos creído en Jesús. Dice la Biblia, y desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está, hermanos, el atributo de la iglesia, que es una. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia principalmente invisible. ¿Por qué invisible? Porque es espiritual. Es espiritual. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ha conformado esa sola iglesia de muchas personas de diferentes partes de esta tierra. Y aunque a lo mejor no los conocemos, porque vamos a pensar, bueno, es que no conocemos a los hermanos que están por allá en Corea del Norte, donde está fuerte la persecución contra el cristianismo.
no los conocemos, pero ¿saben qué? Somos partícipes de la misma iglesia. ¿Qué nos une? La fe en Jesús. ¿Por qué somos hermanos? Por la fe en Jesús. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que nos une. No una amistad, porque a lo mejor no tenemos la amistad de aquellos hermanos, no los conocemos, pero ¿qué nos une? Un Señor, Jesucristo. Una fe, hermanos, porque no es por obra, sino solamente fe en Jesús para ser lavados de nuestros pecados. Un bautismo. Eso es lo que nos hace ser una sola iglesia. Entonces sí, allí existen, en este caso, las iglesias locales, las iglesias, podríamos decirlo así, visibles, donde se nos ofrece una membresía temporal, pero la iglesia invisible de Jesucristo nos ofrece una membresía eterna junto a Él. ¿Por qué? Porque un día toda la iglesia, ¿sí?, va a ser reunida. Toda. Entonces, la iglesia, hermanos, es una. Y existe esa unidad. Y a medida que nosotros entendemos la unidad de la iglesia, que la iglesia es una, nosotros vamos a aprender a relacionarnos con hermanos que a lo mejor no forman parte de nuestro grupo congregacional, pero que no por ese hecho ya dejaron de ser nuestros hermanos. Porque hay gente sectaria, hay gente que puede decir, mira, si tú no estás con nosotros, tú no eres nuestro hermano. Lo dan por un falso cristiano, lo dan por alguien que no es salvo, lo dan por alguien que no tiene a Dios, por alguien, ¿verdad?, que está engañado. Y esto, hermanos, no es de ahora, es de tiempo atrás. En alguna ocasión la Iglesia Católica Apostólica Romana llegó a enseñar que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Qué estaba haciendo con eso? Bueno, tratar de enseñar de que solo los que estaban dentro de su religión, dentro de su institución religiosa, podían alcanzar salvación. Pero la Biblia no enseña eso. Que los que estén en una religión, solamente esta religión va a ser salva. O esta religión es la iglesia de Cristo. O esta denominación es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es una, hermanos. Y mantiene esa unidad espiritual, a pesar de que no nos podamos ver. A pesar de que no conozcamos a todos, somos uno en Cristo y tenemos hermanos en muchas partes de esta tierra por los cuales aún deberíamos orar. Orar. No solamente vamos a orar por los que vemos, por los que conocemos, no. También tenemos que orar aún por aquellos que no sabemos de ellos, pero que sí entendemos que están ahí, que están en algún lugar predicando la palabra, anunciando las buenas nuevas, congregándose, sea en un templo, sea en una casa, sea en un bosque, sea en una cueva, hermanos. Ahí están hermanos nuestros que alaban y glorifican a Dios. Son parte de la misma iglesia. Son nuestros hermanos. Entonces no tiene por qué existir esa división, ¿verdad? No vamos a entrar en un desorden, pero tampoco tenemos que ser extremistas, cayendo en ser sectarios o denominacionales, diciendo, mira, yo soy de acá y solamente yo tengo la verdad, solamente las cosas se hacen bien aquí, tú estás mal y yo estoy bien. No, hermanos. Porque ¿qué nos tiene que unir? Jesucristo solamente. ¿Sí? Jesucristo solamente nos debe unir. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a leer primero a los Corintios, en su capítulo 1,
versículos 1 al 3. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos. Unidos dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar. Otro atributo de la iglesia es que la iglesia es santa. La iglesia de Cristo es santa. Pero miren, no es santa en el aspecto de que la iglesia de Cristo hace buenas obras para ser calificada por santa. No, porque ninguna iglesia podría ser llamada santa. Hablar de santidad es hablar de perfección, de pureza. Y si hubiese por lo menos un miembro de la iglesia que está viviendo mal, que no está acatándose correctamente, con eso basta para que la iglesia no sea santa. Con eso bastaría. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es santa. ¿En qué aspecto la iglesia de Cristo es santa? Bueno, el significado primario de la palabra santo o santa, santo significa apartado. Eso es lo que significa santo. Apartado. Y apartado o consagrado también. ¿Para qué? Para Dios. Para el servicio a Dios. Para cumplir la voluntad de Dios. Para eso el Señor llamó a la iglesia. ¿Qué hizo? ¿Cómo es que Cristo estableció a esa iglesia? Bueno, Él llamó gente, ¿sí?, a través del Evangelio. Él llamó gente. Él los sacó ¿de qué? Del mundo, del pecado, del dominio de las tinieblas. Les trajo a la luz admirable de su Hijo Jesús, Dios. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo, limpio, puro. Entonces, hablar de que la iglesia es santa es hablar de que la iglesia está compuesto por creyentes que fueron llamados aparte para un ministerio santo. ¿Y cuál es este ministerio santo? Llevar la palabra de Dios al mundo. Para eso el Señor nos sacó. Para eso el Señor nos apartó. Para eso el Señor nos santificó. Dios santificó a la iglesia. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto y le dice de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué a los santificados? A los apartados de Dios, ¿sí?, a los que fueron apartados para Dios, a los que fueron tomados para Dios. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar. ¿O solamente en Corinto? No. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. No implica que una congregación o que la iglesia, ¿verdad?, una sea santa y otra no es muy santa, ¿verdad? Aquí no se está hablando de una iglesia meramente local, aunque sí está hablando de una iglesia local en Corinto, pero al mismo tiempo Pablo dice, hay una iglesia espiritual, hay una iglesia en todo el mundo, en todas partes, ¿sí?, y esa iglesia es santa.
¿Santa por qué? Porque Cristo la santificó. Cristo la santificó. Miren, esto me encanta de la carta a los Corintios, porque si nosotros leemos la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia que se estaba dejando llevar por la carne, que no se estaba esforzando en las cosas primordiales de la palabra de Dios. Y por eso Pablo exhorta a los corintios. Pero fíjense qué interesante es esto. Aún así Pablo les dice a los corintios, santificados. Pero los corintios tenían muchas cuestiones que no estaban bien. Hace algunas semanas, ¿no? Ya algunas semanas atrás, hablamos acerca de cómo estaban tomando la cena del Señor, ¿sí? Los corintios, y que no estaban participando dignamente, correctamente. Y fíjense cómo Pablo les habla. ¿Qué les dice? ¿A los pecadores? ¿A los rebeldes? ¿Qué dice? A los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la iglesia de Cristo sea santa no tiene que ver con nuestras obras, o que es santa por nuestra justicia. Es santa por la justicia de Jesucristo. Amén. Es santa por la justicia de Cristo. Sin duda, hermanos, si Cristo nos apartó para ser una iglesia santa, obviamente nuestra vida debe reflejar la santidad de Dios. Eso es sin duda. Sed santos, dice la Biblia, como yo soy santo. Habla Dios. Y esto es un atributo de la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia avanza. El mundo quiere corromper a la iglesia. Pero el mundo, hermanos, no puede tocar a la iglesia de Jesús. No la puede corromper. Podrá corromper a la falsa iglesia. Porque hay personas que me dicen, yo soy de la iglesia de Cristo, yo pertenezco. Pero ni siquiera ha creído verdaderamente. No es un verdadero discípulo. Vive en el pecado, se deleita en el pecado. Y es ahí, ¿verdad?, donde a veces dicen, ay, es que el enemigo está destruyendo a la iglesia. Es que el diablo ya contaminó a la iglesia. ¿Será cierto eso? La iglesia de Jesucristo está amparada por el poder de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo es santa. No hay pecado, no hay corrupción, no hay nada que el diablo pueda hacer para arrebatarle la santidad y la justicia que Dios le ha dado a esa iglesia. Eso es la iglesia santa. Otro atributo de la iglesia de Jesús es que la iglesia es santa. Porque el Espíritu Santo habita en el corazón de los que han creído en Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en la iglesia. Esa es la morada de Dios. Dios no habita, hermanos, en lugares de pecado, en lugares inmundos. No. Dios habita en lugares limpios, santos. Y Dios habita en nosotros porque fuimos santificados por medio de la obra de Jesús en el Calvario. Entonces, la iglesia de Jesucristo es santa. ¿Hay imperfecciones entre sus miembros? Sí. Pero espiritualmente, la iglesia de Jesús es santa. Es santa. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, San Mateo capítulo 28.
San Mateo, capítulo 28. En sus versículos 18 al 20. San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la Biblia: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias. Otro atributo de la iglesia verdadera de Jesucristo es que la iglesia es católica. La iglesia es católica. Digo, es católica, no es la iglesia católica, para que vayamos haciendo esa diferencia. La iglesia es católica o universal, porque eso es lo que significa católico, universal. Ciertamente, que la iglesia es católica, o sea, la iglesia de Jesucristo es católica, es diferente a hablar de la iglesia católica romana. Es diferente. En nuestra cultura, ¿verdad? Normalmente, los que se identifican con la religión, voy a hablar de la religión, generalmente no dicen soy católico romano, sino que simplemente se limitan a decir soy católico. Y esa es la razón por la cual puede haber como confusión en las personas. Yo platicaba hace poco con un mayordomo de la iglesia, precisamente de la iglesia católica romana, y algo que me llamó mucho la atención es porque él dijo algo que no cualquiera lo dice. Él me dice, porque platicábamos de la palabra de Dios, y él me dice, incluso tú eres católico. Y yo respondí a este hombre, le digo, tiene razón, yo soy católico, porque pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo, a la verdadera iglesia. Y le digo, y soy de los verdaderos católicos. De los verdaderos católicos, pero no romanos. Porque ese es otro asunto. Entonces, fíjense, bíblicamente, la iglesia de Jesucristo es una iglesia católica. Es una iglesia universal. El término católico no se refiere a una institución, una religión, sino a la iglesia de Jesucristo, que incluye gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, de toda clase social, de toda clase de educación. A eso se refiere cuando hablamos de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia católica. ¿Por qué? Porque incluye a todos. A todos. No hay acepción de personas. Lo único que se le demanda al hombre es creer. Pero no importa si es de piel negra, morena, güera, chaparrita, alta, con dinero, sin dinero, con mucha educación o poca educación. Si cree, es parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Es parte de la iglesia de Jesús. Y por eso Jesucristo le da esta encomienda principalmente a sus apóstoles y les dice de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones.
Esa es la iglesia que se iba a establecer. No dijo solamente vayan a los de Israel. Aunque anteriormente sí los había enviado, primeramente dice, primeramente vayan a las ovejas perdidas de Israel. Porque ellos deberían el pueblo de Israel que tenía el conocimiento de Dios debería de estar aceptando a Cristo, pero era todo lo contrario. Pero ya cuando Jesucristo está acabando de dar sus últimas instrucciones, ¿qué le dice a sus discípulos? Vayan, bajo mi autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia de Jesucristo es una iglesia católica. Es católica. Es para todos. Solamente tienen que creer. Creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Alabado sea Dios. Vamos a leer Efesios, capítulo 2. Efesios. Efesios, capítulo 2, versículos 20 al 22. Amén. ¿Lo tienen? Efesios 2, 20 al 22. Dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Otro atributo de la iglesia de Jesucristo es que es una iglesia apostólica. Es una iglesia apostólica. ¿Y de dónde se deriva precisamente esto de apostólica? Bueno, de los apóstoles. De los apóstoles. El título apóstol viene de una palabra griega, apóstolos, que significa enviado. Esto es lo que significa apóstol, prácticamente es enviado. Y lo vimos hace un momento, ¿no? En San Mateo 28. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Qué le decía a sus apóstoles? Id. Vayan. ¿Qué estaba haciendo? Enviándolos. Esto es un apóstol. Y fíjense, hermanos, que la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo quien escogió 12 apóstoles para dar a conocer su palabra, para echar el fundamento, para echar la doctrina. ¿Sí? Los apóstoles. Para eso Dios los llamó. Y dice la Biblia edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? Miren, la iglesia no es un edificio, la iglesia es cómo. Solamente Pablo está haciendo una analogía para que podamos entender cómo es la iglesia hablando espiritualmente. Es como un edificio, imagínense un edificio, ¿sí? Una construcción. ¿Qué necesita ese edificio antes de todo? ¿Qué es lo primero? Los cimientos. Pero fíjense que aún ante los cimientos se requiere que el lugar donde se van a colocar los cimientos esté firme y esté fuerte. ¿Sí? Una vez que, ¿verdad? El constructor, ¿verdad? Ya identificó dónde está lo fuerte, dónde está la piedra, dónde está lo macizo. Ahora sí que dice, vamos a echar los cimientos igual macizos para que soporten 10 niveles, vamos a pensar.
Tienen que ser unos cimientos fuertes, un fundamento fuerte. Piensa en un momento en la iglesia. La iglesia se va edificando una y otra vez. No hay un límite, hermanos. La iglesia se sigue edificando día con día, día con día. Al paso del tiempo, la iglesia sigue creciendo. ¿Qué sucede, hermanos? Que este crecimiento debe estar descansado sobre el fundamento de los apóstoles. Porque a ellos Dios comisionó para la enseñanza, para la doctrina. Entonces dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién es? Fíjense, esta es la diferencia, porque algunos creen que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, pero no. El fundamento de la iglesia son los apóstoles. Y ese fundamento descansa sobre la piedra angular que es Jesucristo. Lo está diciendo la Biblia, no me lo inventé. Jesucristo es la piedra angular, lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Hablando de esa roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero no estaba hablando de Pedro, esa roca pequeña, sino de esa roca grande, Jesús mismo. Él es la roca inamovible. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está cimentada en Él mismo. Y después de Jesucristo, como piedra angular, ¿qué viene? El fundamento, ahora sí, que son los apóstoles. Los apóstoles. Y los apóstoles enseñaron ¿de quién? De Cristo, el ángulo. Enseñaron de Él. Miren, Jesús les dio autoridad, de tal manera que Cristo le dijo a los apóstoles, el que lo recibe, a mí recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. ¿Ven? El que lo recibe. ¿Saben qué está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones, en muchos lugares? Que no son una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque no se están sometiendo a la autoridad de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. Y comienzan a inventarse muchas reglas, muchas normas. Y comienzan a decir tantas cosas. Por ejemplo, algunos, ¿verdad? Iglesias lugares donde comienzan a decir, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y fíjense cómo Pablo aún a Timoteo le dice acerca de estas cosas, de que en los postreros tiempos, ¿sí?, vendrían espíritus engañadores, ¿sí?, se levantarían falsos maestros, dice, que les prohibirían, que les mandarían a la gente abstenerse de los alimentos, ¿sí?, que Dios ha dado, que Dios ha creado para que participemos los santos con acción de gracias. Miren, un falso maestro está a la puerta tan solo con esto. Porque alguno, pues no, pues un falso profeta es aquel que rechaza a Jesús, es aquel que no cree que Jesús vino en carne, como que temas más, como que más profundos, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué enseña? Que aún aquellos que dicen abstente, esto no, porque es pecado. Esto no, porque te contamina. Y aquel que dice yo me abstengo, se cree más santo que el que participa. Esto sucede. ¿Qué están haciendo muchos lugares? Se están colocando por encima de los apóstoles y están dejando a un lado la enseñanza, la doctrina. Algunos se han atrevido incluso a decir,
religiosos, hermanos, religiosos, gente que es parte de una religión, que es parte de una denominación, dice, mira, pues sí, leemos la Biblia, pero la verdad, pues no hay que creerle todo a la Biblia. ¿Qué están haciendo? Están menospreciando la autoridad de las Escrituras. O alguno dice, no, sí, mira, la Biblia, pero mira, también el catecismo Mira, la Biblia, pero también la confesión tal. Mira, la Biblia, pero el libro del Mormón. El libro de la Perla. La Biblia, pero también este otro libro. ¿Qué están tratando de decir? Que la Biblia está incompleta. Que la Biblia no es suficiente. Que la Biblia necesita auxiliares. ¿Y qué están haciendo con eso? Están menospreciando la autoridad de los apóstoles que hablaron y al mismo tiempo están menospreciando a Cristo porque fue Cristo el que envió a los apóstoles. Y aparte, al menospreciar a los apóstoles y menospreciar a Cristo, están menospreciando a Dios que fue el que envió a Cristo. ¿Ven cómo es? Una cosa nos lleva a otra. Y así hay muchos lugares. ¿Sí? Hermanos, la iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica porque guarda la enseñanza de los apóstoles. Guarda la instrucción de los apóstoles. Atacar la autoridad de los apóstoles es atacar el alma de la iglesia. Si una congregación no se distingue por ser una iglesia que se someta a la enseñanza apostólica, no es una iglesia. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar.